Muy buenos días a todos. Pues sí, efectivamente vamos a hablar de la retroalimentación oral o oral feedback, pero incorporada como plugin en Moodle y las consecuencias en la evaluación de desempeño en una asignatura inglés técnico dentro de la titulación de Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Si hay algo que los alumnos piden, por lo general, es esa retroalimentación que cuando se trata del aprendizaje de segundas lenguas tiene que ser prácticamente inmediata. Los alumnos quieren saber si lo han hecho bien o lo han hecho mal en el momento. Esta corrección de errores forma parte del aprendizaje, pero hay una serie de limitaciones a los que nos tenemos que enfrentar pues todos los profesores, ¿no? El número de alumnos, el tiempo, la falta de oportunidades porque estas asignaturas están en grados que no son bilingües. Hay un auténtico problema. Lo que planteamos en esta intervención es la utilización de herramientas de grabación de voz que bueno, pues no es algo nuevo en la enseñanza de lenguas extranjeras, pero que hizo que nos planteáramos las diferencias en un paradigma de evaluación gracias precisamente al COVID. En cuanto a los resultados de aprendizaje, la evaluación tradicional a través de un examen de gramática en el que el alumno tiene que saber si se utiliza presente continuo o presente simple, pues realmente hacía invisibles una serie de resultados de aprendizaje que todos tenemos en nuestras guías docentes, la participación, educación para la ciudadanía, etcétera, etcétera. La inclusión de herramientas de grabación y reproducción es lo auténticamente novedoso, porque antes todos hemos tenido nuestro profe de inglés con el cassette en la mano, ¿no? Pero gracias a Moodle y a estos plugins que se pusieron en funcionamiento a partir del año 2020, conseguimos que los alumnos pudieran grabar sus respuestas y que tuviesen el feedback del profesor también grabado a modo de bueno, pues, elemento de evaluación. Los autores que han valorado estas cuestiones siempre han dicho que lo máximo es la estimulación del estudiante, es decir, el estudiante le resulta muy gratificante el tener retroalimentación por parte de pares y por parte del profesor en este sentido. Es decir, es algo positivo, pero además nosotros incluimos otro elemento que es bueno, la autoevaluación para intentar potenciar esta cuestión. Es decir, no solamente la retroalimentación oral por parte del profesor, sino que también los alumnos pudiesen evaluar su aprendizaje. Y en este sentido nos pusimos manos a la obra con la elaboración de un material docente, pues unos vídeos en los que los alumnos tenían que responder y crear una serie de preguntas para conseguir los objetivos. Y en este sentido, bueno, pues este material docente se puso en práctica en el pasado curso 2022-2023, como os he comentado antes, en la asignatura de inglés para alumnos de la Ingeniería de Organización Industrial. El feedback fue también oral y, claro, por ese motivo tuvimos que modificar nuestras guías docentes. Incluimos un 5% de autoevaluación y otro 5% que valoraba las cuestiones orales, ¿no? Cosa que no se había hecho con anterioridad. Al unificar estos dos aspectos, por un lado el audio feedback por parte del profesor y por otro lado la autoevaluación propia del alumno, hace posible que bueno, se enriquezca este proceso de evaluación y además los alumnos lo vean como algo positivo. Ellos participan bueno, pues en la adquisición de conocimiento y además ese espacio de autoevaluación se ha convertido en un espacio de reflexión. Un espacio de reflexión en los que bueno, pues ellos tenían que expresar su sentir, por qué se valoraban con 5 estrellas, con 4 estrellas, con 2 estrellas, y para bueno, tener nosotros también retroalimentación de qué pensaban, hicimos 2 encuestas. Una al principio de curso, en la semana 4, que ya conocían un poco el procedimiento, y estos fueron los resultados que arrojaron. El 60% pensaban que este nuevo approach les iba a hacer mejorar, un 10% no se pronunció
y un 30% pensaba que iba a ser algo negativo. En la segunda encuesta, que la hicimos justo en la entrega de las notas de la evaluación continua, cambió un poquito el panorama, el 60% consideraron que fue un approach positivo, el 10% no se pronunció y tuvimos un 30% de, bueno, pues de alumnos que no estaban de acuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Qué reflexión tenemos que hacernos? Fundamentalmente, cuando les pedimos explicaciones, nos dijeron que su práctica oral nunca había sido valorada desde el instituto. Habían sido valorados por exámenes tipo test. Cuando hacían la EBAU no tenían en cuenta las cuestiones orales, con lo cual pensaban que no habíamos tenido en cuenta ese gap que existía entre el bachillerato y bueno, pues la aproximación de la asignatura en un nivel universitario. Lo que hemos observado es que la retroalimentación oral se centra en comunicación oral y, por tanto, se centra en el aprendizaje, con lo cual consideramos que bueno, es mucho más eficaz y, además, si lo reforzamos con esa autoevaluación, tenemos un proceso en el que los alumnos sí que participan, a pesar de esa visión negativa de que no han sido preparados para hablar inglés o para entender inglés. Y básicamente esta ha sido nuestra, bueno, pues, nuestra experiencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y os dejo nuestros datos de contacto del grupo que ha realizado la experiencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.